Yo quiero tomarme 2 minutos antes de hablar, y es primero agradecerle a la iglesia sus oraciones. De verdad que he sentido sus oraciones, he sentido el respaldo de la iglesia. Algo que tengo que testificarlo, pues cada vez que voy al médico de cabecera, el médico de cabecera anda detrás de mi cabeza. El nombre de cabecera como que lo tiene bien puesto, ¿no? Entonces anda detrás de mi cabeza y siempre me pregunta: ¿y está durmiendo bien? ¿Está preocupado? Se sorprende porque yo estoy bien. Yo me siento bien. El que tiene el control en mi vida no es ese que anda por ahí. No. El que puede quitar el switch o pasarlo, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Amén. Gracias nuevamente. Gracias. El Señor me ha estado inquietando estos días. ¿Cuántos creen que estamos viviendo los últimos tiempos? Los últimos, hermano, los últimos. Me atrevo a decir que estamos más cerca del fin de cuando Pedro, Pablo salieron a caminar y ellos anunciaban que Cristo venía ya. Y ellos decían: Cristo viene ya. Si ellos decían Cristo viene ya, ¿qué vamos a decir nosotros? Oye, ya vino, cuidado si no nos quedamos. Ya está ahí a las puertas. Entonces ese tiempo, esos últimos tiempos nos lleva a una palabra. Y quisiera leer 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Dice la palabra del Señor: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a esa comezón de oír, conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eterno Señor, añade bendición a tu palabra y permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad y pueda tratar con cada corazón en esta tarde y que podamos ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La RAE, o sea, la Real Academia Española, define el oír como percibir un sonido a través del oído. También lo define como cuando una persona entiende un mensaje y aplica ese mensaje, lo aplica. Eso es una gran verdad. Siempre he dicho, porque lo dice la palabra, que el Antiguo Testamento, o sea, que la ley es el ayo de nosotros hoy, ¿verdad? O sea, el Antiguo Testamento es quizás el ejemplo vivido de un pueblo que nos da enseñanza a nosotros hoy. Increíble. Reyes lo he leído no sé cuántas veces y me encontré con 2 capítulos que me sacudieron la cabeza. Me sacudieron la cabeza. El capítulo 12, se lo resumo, el capítulo 12, muere Salomón y se divide el reino. El reino de Israel se divide, se va al reino del norte, 10 tribus van al reino del norte y 2 tribus van al reino del sur. En el reino del sur, que son más fáciles y más, nos quedamos con Judá y nos quedamos con Benjamín. Si nos vamos al reino del norte, nos encontramos que hay 10 tribus que se quedan en ese reino del norte. El reino del norte nombra a un rey y ese rey es Jeroboam. Y el reino del sur nombra a un rey y ese rey es Roboam, ¿verdad? ¿Dónde había que adorar a Dios? En Jerusalén. ¿Y dónde estaba Jerusalén? En el sur. Quiere decir que Jeroboam estaba cansado de ir con sus 10 tribus
al reino del sur para adorar al Dios verdadero. Y entonces, para ir entrando en el sitio, Primera de Reyes 12, 28 y 29, dice así: y habiendo tenido consejo Jeroboam con sus allegados, hizo el rey 2 becerros. ¿De dónde venían los becerros? De Egipto. ¿Se acuerdan allá cuando estaban al pie del monte? ¿Qué pasó? Recogieron el oro que había allí y hicieron becerro. Entonces, ese mismo Dios becerro, que posteriormente pasa a ser el Dios Baal, ese mismo Dios, Jeroboam lo nombra y lo coloca en Betel. Nada más y nada menos que en Betel. La ciudad que fue llamada Betel porque era la casa de Dios. Y en Betel colocó un altar, colocó un becerro. Y en Dan colocó el otro becerro. Y le dice a ellos así: y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. Basta de ir a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Qué mentiroso. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Dios no se queda con nada, hermano. Dios no se queda con nada. Entonces yo los invito a que usted en casa, a mí me gusta que usted lea la Biblia. Entonces usted en casa tiene que leer el capítulo 12 con detenimiento. Y usted tiene que leer el capítulo 13 con detenimiento de primer libro de Reyes. ¿Verdad, pastor? No nada. Primer libro de Reyes. No es Primera de Reyes. Ve, los miércoles aprendemos algo. Venga el miércoles. Dios envía a un hombre del sur a Betel, del sur a donde estaba Jeroboam. Dios envía un profeta con una palabra, y era una palabra dura, era una palabra de juicio, era una palabra que conllevaba un peso importante. Y quiero leerlo para que no sea mi palabra, sino que sea lo que dice la palabra. Y en Primera de Reyes 13:2 dice: aquel clamó, estamos hablando de ese hombre que subió de Jerusalén con una profecía para Jeroboam. Dice así: aquel clamó ¿contra quién? Contra el altar, por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti, sobre el altar. ¿A quién? A los sacerdotes de los lugares altos. En contexto, ¿quiénes son esos sacerdotes de los lugares altos? ¿Qué había dicho Moisés o Dios a través de Moisés? ¿Qué decía la Biblia en Levítico? ¿Qué decía la Biblia o el Pentateuco? Nos hablaba de que había una tribu específica de donde la cual iban a estar los sacerdotes, de donde la cual iban a salir los que servían en el templo. Pues Jeroboam hizo caso omiso a la orden que Dios dio. Y él empezó a nombrar sacerdotes de cualquier tribu. Él comenzó a nombrar sacerdotes de cualquiera de las tribus, sin tomar en cuenta que había una instrucción dada por Dios. Y es por eso que viene un juicio sobre él. Y sigue diciendo: el cual sacrificará sobre ti, tremendo, sobre el altar. ¿Van a sacrificar a quién? A esos sacerdotes falsos,
a esos sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarás huesos de hombre. O sea que en otras palabras, el juicio de Dios estaba siendo declarado por este hombre de Dios. Resumo el 13 una parte. ¿Qué hace Jeroboam? Se molesta y emite una palabra para que atrapen a ese profeta del sur. Pero no se percata que cuando él extiende la mano, se le seca la mano. Y cuando se le seca la mano, él le clama, él le pide al profeta de Dios que venía del sur que intercediera por él. Y nuevamente Dios en su misericordia le restaura la mano. Eso usted lo va a leer en el versículo, se los pongo para que lo lea. En el versículo 13 rompe el altar, en el versículo 4 la mano se seca y en el versículo 6 se restaura la mano. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Había una condición que Dios le había puesto a este profeta. Dios le había dicho al profeta: mira, vas a ir al norte. En el norte vas a decir esta palabra. Ahí no vas a comer nada. Ahí no vas a beber nada. Y te vas a devolver por otro camino. Mire, me costó, traté de indagar la distancia de Jerusalén a Betel, hermano, y no pude dar con ella. O sea, una me daba 132 kilómetros por carretera, que no es lo que es. Otro me hablaba de 32 kilómetros. Otro me hablaba de 5 kilómetros. Entonces era como que visualizar el tiempo que le llevaría a ese profeta ir montadito en su burrito para llegar allá donde estaba Jeroboam y cumplir. Aquí especula Mario. Para mí tenía hambre, para mí tenía sed y para mí estaba cansado. Sin embargo, la orden era: no comas. La orden era: no bebas. Y la orden era: te regresas por otro lado. 3 órdenes dadas directamente por Dios. Seguimos adelante. ¿Cuántos se han enfrentado a alguien que le viene con una propuesta? Es de una religión X, te hace un argumento X. Pregunto, ¿es fácil darle una respuesta de no? ¿Ustedes creen que es fácil? Yo digo que sí. O sea, pongo el ejemplo, pues. Me viene el católico apostólico romano, me empieza a hablar de la Virgen, me empieza a hablar de tal, y yo que conozco la palabra, me atrevo a decir: mira, yo amo a esa Virgen más que tú. Yo honro a esa Virgen más que tú. Yo quisiera que mi mujer fuera como esa Virgen. Hombres, sean honestos. Sean honestos, hombres. ¿Ustedes quieren que su mujer sea como la Virgen María? Oye, ¿usted se imagina que Dios se dignó dentro de todas las mujeres a poner su mirada en esa mujer? Ahora es una mujer especial. Es una mujer especial, única. Entonces nosotros la honramos. Pero ni la voy a adorar, ni me voy a postrar delante de ella, ni ella va a interceder delante del Hijo. No. Entonces, para mí, responderle a esa persona que tiene una creencia errada es fácil. Es fácil. Mire, hermano, para nosotros hoy enfrentarnos a un satanista es fácil. ¿Lo cree usted? Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo he experimentado. Donde brujos me ha tocado. No sé por qué Dios me ha puesto a vivir donde viven los brujos. Y los brujos, mientras yo he estado viviendo ahí, no han podido hacer nada. Y lo dicen. Y me lo decían. La señora donde yo viví mientras hacía el posgrado, bruja. Y cuando yo me fui,
Me dice ella: doctor, le voy a confesar algo. Tengo 2 años y medio que no sé lo que es hacer un trabajito. No es culpa mía. El que está en mí es mayor que el que está en ellos. Más nada. Entonces, ahí no tenemos nada que temer. ¿Sabe por qué? Porque Satanás está derrotado. Satanás está derrotado. Y usted y yo somos victoriosos en él. Eso créalo. No porque yo se lo estoy diciendo, porque la palabra sí nos lo dice. Hasta ahí el hombre iba bien. El hombre se le enfrentó a Jeroboam. Le dijo: yo no quiero comer en tu casa, yo no quiero beber en tu casa, yo me voy porque Dios me dijo que no comiera, que no bebiera y que me devolviera. Aquí empieza el problema. ¿Cuál es el problema? Los profetas mentirosos. Léalo. 13, 14, miento. Sí, 14 al 19. Dice así: y yendo tras el varón de Dios, esto es un profeta que estaba en Israel, o sea, en el reino del norte, un profeta viejo, lo dice ahí. Le halló sentado debajo de una encina, debajo de un roble, habla otro idioma, debajo de un árbol, y lo encontró sentado allí. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. El hombre estaba decidido en obedecer la instrucción de Dios. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, ahí es donde se me rompió. Lo que no hizo el rey malo, lo hizo el profeta mentiroso. Y le dice así. Y el otro le dijo, mintiéndole. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Todo lo bueno que había hecho, hermano, de eso es que te quiero hablar. Ponme el título. De eso es que te quiero hablar. Cuidado a quien oímos. Cuidado a quien oímos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos donde nuestra mente quiere oír algo. Nadie quiere oír una palabra de exhortación. Todos queremos oír una palabra de motivación. Y yo ahí voy. Dios trataba conmigo fuertemente y yo decía: Señor, pero es que yo no encuentro en la Biblia que me diga que la palabra es útil para motivarme. No lo dice. No dice que la palabra es útil para motivarnos. Pero resulta que a nosotros, por tener comezón, ¿quién ha tenido? Porque comezón no es algo que pica, no es eso. Comezón es, no. Cuando alguien tiene comezón, cuando uno le pica, pero es un escozor. Y usted comienza así.
Y usted se da y se da y se da y se sigue dando. No es ese picor que te maltrata, pero es un picor que te da como placer. Y tú estás ahí que, ay. ¿Usted ha visto a los perros? ¿Cómo empiezan los perros? Ya usted entendió lo que yo le quiero decir. Estamos en los últimos días. No es lo que nos digan, es lo que diga. No es lo que me diga, porque el apóstata va a salir de nosotros. El que va a traer un mensaje errado, el que va a traer un mensaje diferente, el que va a querer cambiar, no es Satanás allá afuera. No. Es usando a uno de nosotros que salga a decir algo que no es. Y que nosotros por nuestra comezón de oír nos amontonaremos a oírlo y tendremos una mega iglesia porque nos están diciendo todos los días si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. De nada nos sirve, hermano, y lo digo con dolor en mi corazón. De nada nos sirve tener una iglesia llena de gente que no entra al cielo. De nada nos sirve. Necesitamos tener una iglesia que entre al cielo. Eso es lo que necesitamos tener. Si está llena, mejor. Si está llena, mejor. Pero que nosotros estemos codo a codo. No para juzgar, sino para ayudar. No para juzgar, sino para empujar. Sino para exhortar. No exhortar porque yo quiero, exhortar porque la palabra lo dice. Amén. Seguimos adelante. Y aquí se me terminó de romper el coco. El mismo profeta mentiroso que lo llevó a su casa, que le dio comida, que le dio bebida, Dios lo usa para darle su profecía. Oiga, versículo 21 y 22. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. El mismo profeta que mintiendo lo convenció, se lo llevó a su casa, le dio pan, le dio agua, lo hizo desobedecer a Dios. Posteriormente le emite un juicio por Dios. Usted lo sigue leyendo en casa y eso ocurre. El hombre arma su asno y sale con su burrito camino a Jerusalén. Y en el camino se encuentra a un león. El león lo mata, mas no lo descuartiza, lo mata. Que es la otra parte milagrosa de eso. Cuando el profeta mentiroso, para ponerle un nombre, cuando el profeta mentiroso sale corriendo y va a ver dónde está, se encuentra al león, se encuentra al profeta muerto, se encuentra al burrito parado al lado. El león ni se comió al profeta ni se comió al burrito. ¿Qué hizo él? Se lo llevó para enterrarlo. No volvió donde sus padres. No volvió al reino de Judá. No volvió al reino del sur. Entonces, ¿por qué digo yo que el Antiguo Testamento no sirve como ayo, no sirve como referencia? Porque Pablo fue insistente. Pablo fue un hombre insistente. Agarra a Timoteo, su discípulo amado.
Y él le dice a Timoteo estas palabras, segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes. Yo le quería poner lo de motivación en instar, y no cabe, porque instar es empujar, instar es sigue, instar es decir, sí puedes, instar es decir, sigue adelante, instar es decir, esfuérzate y sé valiente, instar es decir, aquí está mi hombro, apóyate, vamos. Eso es instar, que no es motivar. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ahí me paro un momentico. Ayer estuvieron en casa los pastores Javier y Eugenia y tuvimos un tiempo precioso compartiendo de la palabra. Y justamente hablábamos de la doctrina y de los dogmas. Hablábamos de eso. La Biblia no nos llama a defender dogmas. ¿Usted sabe lo que es un dogma? Un dogma es yo entiendo, yo asimilo y yo establezco. Entonces yo transmito algo que de repente de lejos está en la palabra, pero no es lo que dice la palabra, es mi conclusión. Y como es mi conclusión, yo lo enseño. ¿El dogma es necesario? Probablemente sí, esa es la conclusión a la que llegamos ayer. Probablemente sí. ¿Por qué? Porque cada congregación, mire, en el cielo no van a entrar los de Fuente de Vida. Usted tiene un carnet que diga Fuente de Vida por ahí. Usted va a chapear allá en el cielo y se presenta con ese carnet y le va a decir San Pedro, por usar la jerga normal, el que tiene las llaves, ¿verdad? Entonces, le va a decir San Pedro a usted, mire, yo al apóstol Zapata lo conozco. Salió de Argentina, llegó allá a España, levantó una obra, mucha gente se salvó, mucha gente está aquí dentro. ¿Pero quién eres tú? O sea, el carnet no vale. Eso vale para entrar a un evento X. Me río más. Yo me gusta reírme. Me llega a mi casa el carnet de las asambleas de Dios. El reventado, el reverendo María de la Concepción. Y te decían, no, el reverendo no, el reverbero. Reverbero es ese que le metemos fuego para que salga candela, ¿no? Entonces, será el reverbero, pero no el reverendo. Entonces, en mis adentros, yo comentando varias veces decíamos, con esto yo entro a una reunión de la Asamblea de Dios. ¿Sí? A pastor, y usted la presenta, y desde que llega a la puerta, lo agarran, lo traen por el medio, le ponen las flores, la acomodan, le ponen la primera silla, y usted se sienta allí, porque tiene la chapita que dice que usted es reverendo. Pero en el cielo, ¿usted sabe qué hace falta? Haber entrado por la puerta estrecha. Usted sabe que hace falta haberle dicho a Jesús, necesito de ti. Haberle dicho a Jesús, yo con mis fuerzas no puedo. Haberle dicho al Señor, yo no puedo cambiarme a mí mismo. Ayúdame a cambiarme. Ayúdame a ser como tú quieres que yo sea. Ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva. Eso es lo que nos va a dar entrada al cielo. Entonces, no nos equivoquemos. Los dogmas son buenos, sí, mantienen orden dentro de la congregación. Pero también trae problemas. Vuelvo con Asamblea de Dios. Mi esposa decía, agarra conmigo. ¿A qué edad te abriste un hueco en esa oreja, mujer? Me casé después que... ¿Te casaste? El tiempo cuando la Asamblea de Dios de Venezuela
dijeron, bueno, usted se puede decorar, ¿ve? ¿Cómo se llama? Pintar moderadamente. Maquillar moderadamente. Yo fui uno que dije, es que lo que es moderado para él no es igual para mí. El moderado lo deja en el aire. Lo deja en el aire. Pero hermano, ¿cuánta gente se mantuvo firme allí en ese dogma? Y ese dogma a lo mejor permitió que por la manera de pensar, pues yo no me acercaba a. Lo digo hoy. Disciplina 6 meses por haber ido a un autocine a ver los 10 mandamientos. Este que está aquí. Seis meses, varón. Ojo, en la disciplina allá es que usted se sienta en la primera banca. Nadie quiere sentarse en ese puesto, porque ese es el puesto de los disciplinados. Y todo el mundo sabe que ese que está sentado ahí está disciplinado. Entonces yo muchacho, yo veo a mi hijo y yo me río porque yo digo, ya está igualito a mí. O sea, era así. Y yo le decía al pastor, pero dígame dónde dice la Biblia que si yo voy a un autocine a ver los 10 mandamientos, yo me voy a ir al infierno. Por favor. Norma. Dogma. Si te veían con una prostituta, aquí es que yo veo bares y de eso es normal. Pero allá hablar de un bar es que eres un borracho. Y una vez se me ocurrió a mí, venía cansado, me meto al bar, compro una Coca-Cola que en aquel momento eran familiares, eran 650 mililitros, una cosa así, una botella de vidrio. Y yo llegué y de una sola me lancé la botella y con la misma salí. Hermano, yo no he puesto el pie afuera. Tres de la iglesia ahí. Mira, ve el presidente de los jóvenes, ve, saliendo del bar. De milagro dijeron, salió borracho. ¿Qué me dice la Biblia? Para que veamos el dogma. Ese es el dogma. Ese es el dogma. La Biblia a mí me dice que Jesús se acercó a una prostituta. La Biblia a mí me dice que Jesús se metió en la casa de un ladrón. Entonces, el contacto con no te contamina. Porque lo que contamina no es lo que entra. Lo que contamina es lo que sale. Entonces Dios nos llama hoy, iglesia del último día, la iglesia del último tiempo. Primero, que pongamos a prueba los espíritus. Segundo, dice en Apocalipsis acerca de la iglesia de Éfeso, le dice, y es como una gloria que manifiesta Jesús acerca de esa iglesia de Éfeso. Ustedes han probado a los apóstoles, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los han encontrado fallos. Esa es la iglesia que necesitamos. Una iglesia que viva la palabra. Una iglesia que no viva por dogma. Una iglesia que entienda lo que es la doctrina, lo que le da firmeza a mis piernas espirituales. Una iglesia que entienda el por qué yo voy a ayunar. Una iglesia que entienda el por qué yo necesito ir a la calle a decirle con el que trabajo, al que me encuentro, hablarle de lo que Dios ha hecho en mi vida. Esa es nuestra función, iglesia. Y si nosotros dejamos de ser esa función, dejaremos de ser sal. Y si nosotros dejamos de hacer nuestra función, dejaremos de ser luz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a oír a los profetas que nos mueven a las cosas materiales. Tener dinero no es malo.
¿Quién ha dicho que es malo? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo ayuda yo? Pero eso no es el centro de nuestra vida. Me vengo para acá para no usarlo usted, pastor. Necio. Hoy vienen por tu alma. ¿De qué sirvió amontonar dinero? ¿De qué sirvió afanarme en la vida? Afanarme. El que quizás no ha salido de su casa no lo entiende. Pero mi papá no tenía recursos y nos enseñó lo importante de una casa. Nos enseñó lo importante de una profesión. A los 8 años me llevó a trabajar con él. Cuando se me rompió las manos me dijo: ¿te gustó el trabajo? No. ¿Pero te gustó el dinero? Sí. Estudie. A 8 años. Y uno que hizo, uno fue formado, como digo yo, por ese viejo que no tenía conocimiento de Dios, pero que él quería lo mejor para sus hijos. Quería lo mejor para sus hijos. Y ese viejo nos inculcó de tal manera que desde que pudimos, una casa. Hoy yo digo, ¿de qué sirve la casa? Si la casa, 6 años tienen ya viviendo otros en esa casa, disfrutando una casa que no pusieron ni medio, disfrutando una casa que no se comieron ni una verdecita, mientras que estos dos que están aquí comieron tierra, estos dos que están aquí comieron cemento, estos dos que están aquí comieron acerrín, o sea, la viruta de la madera, de llegar al sitio y ver, y esta pared no me gusta, ¡pum! Alá de nuevo, eso no sirve. Entonces, ¿es importante? Sí, es importante. Yo no voy a predicar aquí lo que me predicaron a mí 40 años atrás. No estudies, Cristo viene ya, no estudies, Cristo viene ya. Y por eso se le dio tanto lugar a Satanás. Y es culpa nuestra. Es culpa nuestra. Porque nos inculcó nuestra generación, los que nos formaron a nosotros, nos inculcaron: no es tiempo de estar en la iglesia. No es tiempo de prepararse. Yo no vengo a decirte a ti eso hoy. Yo vengo a decirte que tú tienes que planificar tu vida como que si Cristo no viene todavía. No viene todavía. Pero tienes que vivir como que si Cristo viene ya. Yo tengo que vivir. Yo puedo planificar. Yo puedo pensar. Yo todavía sigo pensando. Ojo, y soy de los que cree que Cristo está a las puertas, hermano. A las puertas. A las puertas. Ya está ahí. Nos falta que el templo de Jerusalén sea reconstruido. Y ya. Eso es lo que falta. Entonces, el Señor está a las puertas. Pero yo todavía le digo a mi nieta: estudie. 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 ¿Por qué? Porque la vida me ha enseñado en que Pedro, Pablo, Silas, toda esa gente hablaba de un Cristo que venía ya. Y todavía hoy, 2000 años después, no ha venido. Pero tengo que vivir bajo la doctrina de los apóstoles. Tengo que vivir lo que la palabra de Dios me enseña. Tengo que vivir y manifestar el amor de Dios. Tengo que vivir y manifestar el ser gente. O sea, vivimos en una sociedad donde el gentilicio se ha perdido. Hemos dejado de ser gente. En una empresa somos números, no somos personas. En una empresa somos el número X. Y si no funciona, te quito y pongo a otra X. Eso es así. Eso es así. Pero el Señor en nosotros no tiene X. El Señor en nosotros tiene a Noreisa, Josefina, a María Alejandra, a María José, a Keila, a Oli, a Badía. Hermano,
Usted no se alegra de eso. ¿Cuántos cabellos tienes tú? ¿Cuántos cabellos tienes? Sí, muchos. Ni idea, ¿verdad? Bueno, Dios sabe cuántos cabellos tienes. Imagínate tú, si tú eres importante para Dios, que Él sabe cuántos cabellitos tenemos nosotros. Y los que se nos han caído, también lo sabe. Amén. El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude a estar preparados en estos últimos tiempos. No seamos oidores. Nos gusta mucho el internet, nos gusta mucho la radio, las redes. No le voy a decir que no los oiga, yo los oigo. Solo le digo que escudriñemos todo y retengamos lo bueno. No cambiemos el manjar que Dios nos ha dado por el bagaje que un hombre en su conocimiento transforme y nos quiera dar. Dios les bendiga.